Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vez más, bienvenidos sean todos a su programa Desde un Corazón Pastoral. Sigue siendo tu programa Desde un Corazón Pastoral, pero esta vez contigo hablando de discipulado. Hoy estaremos nuevamente en Discipulado en sus huellas, una serie de estudios sistemáticos acerca de las verdades fundamentales que nosotros creemos doctrinalmente. Y no todas son 16 verdades fundamentales, pero cosas básicas que debemos aprender. Que esto sirva de bendición a alguien a esta hora. Son las 7 de la noche, tengo una hora en esta ocasión para compartir contigo. Espero que puedas bendecir a otros dándole like and share, o que puedas utilizar esta herramienta que después estará grabada en nuestra página de YouTube o nuestra página de Facebook bajo la serie Discipulado en sus huellas, para que otros puedan entender las doctrinas fundamentales nuestras, las 16 verdades fundamentales. Y en particular hoy estamos utilizando el sistema del proyecto bíblico de compromiso bíblico, o en inglés llamado Bible Engagement. Es una herramienta muy poderosa a través de un app que ha desarrollado las Asambleas de Dios. Y hoy estamos estudiando la serie o el área de que se llama Aprende Adultos. Precisamente eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Y estaremos bajo este tema, Aprende Adultos. Aprende Adultos. Ese es el formato que estamos utilizando en la serie de Bible Engagement o compromiso bíblico. Es un app. Nuestra casa Santuario de las Escrituras tiene el app en sus manos. Aquel que no lo tenga, chequee conmigo el domingo y le puedo dar acceso a esta plataforma para que usted siga conmigo. Hoy estaremos hablando del segundo tema. Estamos en el volumen número 1, en la sección número 2. Y precisamente, amados, tengo una hora nada más y quiero rápidamente entrar. Tengo un video para ti que va juntamente con este proyecto. Cada día que nos reunamos o cada semana, una hora, vamos a estar viendo el app, vamos a estar discutiendo las preguntas que hace, que nos pone nosotros a reflexionar. Y te invito a que seas partícipe. Si estás en línea, puedes escribir. La producción, la pastora Yanis está en el background, cogiendo notas de tus preguntas, de tus oraciones, para igualmente, ¿verdad?, poder presentarlas al Señor. Pero estamos en un formato de estudio, Discipulado en sus huellas. Es el ministerio de nuestra casa que trabaja en la enseñanza, y en particular estamos escogiendo este tema. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, con la serie Aprende Adultos, pero hoy en particular estaremos bajo este tema. La Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. Vamos a estar, es el volumen 1, sección número 2, para aquellos que vayan a buscar el app. Búscate esta porción en la sección número 2. Y estaremos hablando de la Biblia es la verdad, pero ¿por qué la Biblia es relevante para mí? Bueno, hoy tomamos el tema de la Biblia es la verdad. Una de las cosas que nosotros como iglesias, a Santuario de las Escrituras, que somos Asambleas de Dios, pastor de las Asambleas de Dios ya por muchos años, nacido en las Asambleas de Dios a nivel espiritual, una de las primeras verdades, la primera verdad fundamental de nosotros es que la Biblia es inspirada. La Biblia es inspirada, y comienzo con esto, y tal vez como una repetición de la primera sección, pero quiero enfatizar porque esta es la base de esta serie de 4 acerca de la Biblia como relevante para mí. Las escrituras de toda la Biblia son verdaderamente inspiradas por Dios. No solo las ideas fueron inspiradas, sino que hasta la elección de las palabras fue inspirada cuando los escritores originales eran movidos por Dios para escribir lo que Él quería que ellos dijeran. Por lo tanto, nosotros creemos que las escrituras son, apunta, 3 cosas muy importantes. Número 1, es la palabra de Dios y una manera en la que Él se revela a nosotros. Es valioso explicarlo claramente. Nosotros creemos que es la voz de Dios, clara y precisa, la voz de Dios, y es la forma primero en la que Él se revela a nosotros. Antes de ir a buscar a cualquier persona que diga algo, se encuentra en la palabra de Dios, es la voz de Dios. Número 2, la escritura es infalible. Creemos que es infalible. ¿Qué significa esto? Que todo lo que enseña es verdad, fidedigno y no fallará. Y hoy vamos a hablar, la Biblia es la verdad. Y número 3, es la guía divina y autoritativa de nuestra fe, creencia y manera de vivir. Y utilizamos versículos bíblicos para sustentar esto. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15-17. Y si lees eso, escucharás. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras,
las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es un versículo muy conocido, muy poderoso, un versículo que hemos aprendido de memoria. Lo hemos aprendido, esta versión te la leí en la Nueva Traducción Viviente, pero lo hemos aprendido por mucho y tal vez tú te lo sabes en la Reina Valera 60. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina? Bueno, definitivamente, si no estamos de acuerdo con la noción de que toda la Escritura es inspirada por Dios, según establece 2 Timoteo 3:16, y que por tanto es infalible y tiene autoridad, entonces no tenemos una norma objetiva sobre la cual basar nuestra vida. En vez de tener una guía fija y confiable, todo se vuelve relativo e incierto. Sin embargo, como Dios no cambia, según Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de nuestro Dios Padre, quien creó todas las luces del cielo. Podemos estar seguros de que su verdad también permanece firme e imperecedera a través del tiempo, las generaciones y las culturas. Y yo creo que esto es muy importante, el por qué la importancia de esta doctrina, porque hoy por hoy la gente no tiene algo de autoridad y sencillamente, ¿qué hacen? Pues todo se vuelve, como dice el texto, relativo e incierto. Y mucha gente vive la vida ahora mismo con esa incertidumbre, o como que todo es relativo, todo es relativo, todo es relativo a mi punto de vista. Y hoy veremos claramente, cuando descubrimos que la Biblia es la verdad, que no hay tal cosa como relativo, sino que nosotros debemos sujetarnos a la Biblia, no nuestra manera de pensar que la Biblia sea sujeta a ella. Nuevamente, esta es la base, ¿verdad?, de nuestra enseñanza en esta hora, en la cual nosotros creemos definitivamente que es importante entender que la Biblia es verdad. Quiero hablarte nuevamente de ciertas cosas. Como unas preguntas, parte de nuestro diálogo se establecen unas preguntas en las cuales, ya que es un monólogo de mi parte, ¿verdad?, algunos escribirán ahí, pero definitivamente estaré yo contestando las preguntas que yo mismo estaré haciendo, para poder tener una apreciación mejor del texto completo. ¿Cómo definirías tú la verdad en tus propias palabras? ¿Cómo definirías tú la verdad? Puedes escribir ahí si estás participando conmigo, o si en este momento lo estás viendo en grabación, puedes pensar en un momento y darle pausa y decir: oye, ¿cómo yo definiría la verdad en mis propias palabras? Pues la verdad para mí es lo absoluto. Verdad es algo absoluto. Es algo que no definitivamente no voy a entrar en una duda. Es absoluto, lo que es cierto. Algo mi papá me dijo una vez y que siempre lo he utilizado en muchas ocasiones: 2 y 2 son 4, aquí, en la China y en Japón. Eso es una verdad y se convierte en algo absoluto, no importa dónde yo esté. Para mí la verdad es absoluta. No importa dónde tú te encuentres, en qué estado, en qué lugar, en qué posición económica, social o emocional, aún físicamente, la verdad es algo absoluto. Yo creo que de esa manera lo veo yo, no sé cómo lo verás tú. La verdad, tan solo pensar acerca de la palabra hace que pensemos en la gente al discutir sobre su versión de la verdad. Pero en el Salmo 119, 160, déjame darte noticia, porque hacemos referencia a la Escritura todo el tiempo. Dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Oh, poderoso es. Toda verdad es absoluta y permanece para siempre. Ese versículo nos dice que la palabra de Dios es verdad. El filósofo cristiano Dallas Willard dijo: la verdad no se acomoda a la creencia. La creencia tiene que acomodarse a la verdad. ¿Qué te parece? Hoy por hoy, lamentablemente, mucha gente tiene un concepto de la verdad relativo y quieren que la Biblia se acomode a la verdad como ellos la ven. Sin embargo, este filósofo cristiano dice claramente, y yo lo afirmo, que la realidad es que la creencia tuya tiene que acomodarse a la verdad, que es la palabra de Dios. En otras palabras, debemos conformar lo que creemos a lo que la palabra de Dios nos dice
y no a la inversa. Yo creo que lo que dice la palabra es verdadero, es absoluto y ahí yo voy. Algunos me dirán, no, porque yo lo veo desde este punto de vista. Bueno, ese es un punto de vista tuyo, no porque mi verdad es esta. Lamentablemente hoy queremos ver y caminar a través de que la palabra de Dios es la verdad. Este es verdad, nuevamente, esta por acá. La Biblia es la verdad en la sección, el tomo número, o la sección número 2 de este volumen número 1. Algunos tal vez se vean tentados a usar la escritura de manera incorrecta para justificar sus creencias. Sin embargo, leer la palabra de Dios debería moldear lo que nosotros creemos definitivamente. Hoy hablaremos acerca de aplicar la verdad de la escritura a nuestra vida. La palabra de Dios no cambia, como suelen cambiar los tiempos, las culturas o incluso la gente. Jesús nos muestra cómo depender de la verdad relevante y eterna de Dios para vivir una vida victoriosa. Yo creo que eso es muy sólido porque yo, ¿verdad? Que hemos experimentado, yo estoy en los Estados Unidos ahora, he experimentado cultura diferente a la cultura que crecí, inclusive la cultura donde yo nací. Yo soy dominicano, nacido en República Dominicana, me mudé a los 7 años a Puerto Rico. Aunque son hispanos, hay dos culturas diferentes. Estoy viviendo hace 23 años en los Estados Unidos. Aquí hay una cultura diferente, pero la realidad es que la palabra de Dios no es como culturas que cambian o se modifican. La palabra de Dios es verdadera y verdad. Para eso, hoy quiero compartir contigo, gloria a Jesús, un video que trae el paquete de este programa en el cual estamos trabajando. Aprende. Nuevamente estoy en Aprende Adultos. Y hoy tengo un video que quisiera compartir contigo en esta hora y que definitivamente tiene que ver con esta serie. Chequéalo y regreso contigo. La Biblia es la verdad. No sé si alguna vez hubo un tiempo en que se debatió tanto como hoy la pregunta de qué es la verdad. Vivimos en una época en la que sentimos que ya no sabemos en quién confiar, qué es verdadero, qué es falso e incluso qué es la verdad. Como resultado, muchos se han rendido de todo a la idea. Todos buscan su propia verdad. Puede ser abrumador tratar de encontrar un camino en los titulares de prensa, en los dramas de las redes sociales y las conversaciones con amigos, para decidir qué creer. Nunca hemos tenido tanta información y sin embargo nunca nos hemos sentido tan confundidos al decidir en quién confiar. Estoy consciente de que esta era de desconfianza ha cambiado la manera en que la gente ve la Biblia. Seguramente has oído las acusaciones. La Biblia está llena de contradicciones. La Biblia ha sido editada y cambiada a través de la historia. La ciencia ha probado que en la Biblia hay errores, pero por miles de años los creyentes han seguido insistiendo que la Biblia es la verdad. Yo no creo que esta creencia muestre ingenuidad. Mientras más estudio la Biblia, más me asombra la verdad que leo. Hay asuntos como las profecías, los anuncios del nacimiento de Jesús o la caída de Jerusalén que sucedieron como fueron anunciados. O están los constantes descubrimientos arqueológicos que coinciden exactamente con lo que dice la Biblia. Ciudades que resultaron ser reales, justo donde la Biblia las tenía registradas. Pero la verdad va más allá de los hechos o de la geografía. La Biblia es veraz de una manera incluso más profunda. Es veraz en cuanto a su revelación del corazón humano, de la inclinación al pecado y de las promesas que Dios siempre ha cumplido con toda fidelidad. Por ejemplo, Jeremías advirtió que el corazón humano es lo más engañoso que hay. También pienso como Proverbios advierte que delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Pablo concluyó: nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Cuanto más vivo, más evidente se torna la verdad de esas palabras y la Biblia continúa siendo la verdad para mí. Sé que es verdad porque me he esforzado en ver cosas acerca de mí que nunca habría reconocido por mi cuenta. Y sé que es verdad porque he visto sus promesas cumplidas en mi vida y en los creyentes en todo el mundo. Son estas dos verdades, la exactitud constante de la Biblia a la hora de narrar historias concretas de hombres, mujeres y lugares y su constante revelación de nuestra necesidad de Dios, las que siguen edificando mi fe y confianza en estas palabras. Es verdad
en muchos sentidos más de lo que podemos reconocer. Si es verdad en cuanto a tantos asuntos del pasado y del presente, ¿cuánto más podemos confiar en lo que tiene para el futuro? La Biblia es la verdad. Aleluya. Aprende adultos. Aprende adultos es lo que estamos nosotros aquí estudiando en este momento. Estamos estudiando este sistema de estudio sistemático. Aprende adultos. Y estamos hoy en la sección número 2 del volumen número 1. Y te lo puse por ahí, un overlay. Es la Biblia, es la verdad. Y aquellos que tengan el app, pues encontrarán esto y será útil para ustedes. Mira, amados, ¿te has preguntado una vez cómo tú puedes distinguir a alguien que sabe lo que dice de alguien que no lo sabe? ¿Cómo tú podrías saber de que alguien sabe lo que dice o que está, en nuestro lenguaje aquí, está tirando mentiras? Mira, a veces tú lo puedes reconocer, una persona que dice la verdad, tú lo puedes claramente reconocer porque no es conocedor del tema. Y a veces uno dice en Puerto Rico, se la sacó de la manga. Se la sacó de la manga. Óyame, como que se la inventó. Eso es un decir. Y tú sabes claramente cuando alguien no tiene autoridad y lo que está diciendo no es verdad. Y mucha gente, lamentablemente en estos tiempos, dicen saber cosas y saber temas, pero no saben nada. Hoy por hoy tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no todo lo que se dice es verdad. Pero una cosa clara que ha sido testimonio a través de los años es que la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es verdadera. Vamos a considerar qué nos dice la Biblia. El pasaje de la palabra de Dios que estudiaremos sucede al principio del ministerio público de Jesús. Él había regresado de un ayuno de 40 días en el desierto. En ese lapso, el diablo intentó tentarlo con poder, posición y provisión. Más adelante en esta serie sobre la Biblia profundizaremos en el tema. Jesús se enfrentó a cada una de estas tentaciones al declarar versículos de la Escritura. Sabía que solo las verdaderas palabras de Dios podrían vencer la batalla contra el diablo. Después de ayunar y vencer la tentación, entonces Jesús viajó por los alrededores, sanó a los enfermos y enseñó en las sinagogas. Allí es donde lo encontramos ahora en este versículo. Pero este texto claramente expone, esta porción de Escritura de este comentarista expone lo que tú y yo sabemos, la forma en que Jesús venció las tentaciones y rechazó al enemigo es declarando la vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios, escrito está. Es importante entender que esa verdad hace y te enfrenta a las situaciones de la vida y te saca de situaciones difíciles porque la verdad es poderosa. Jesús enseñó las Escrituras. ¿Cómo? Jesús enseñó las Escrituras, claro que sí, lo vamos a ver. Cuando tú lees Lucas capítulo 4, versículo 14 al 16, encontrarás un episodio donde Jesús comienza a enseñar la palabra de Dios. Dice así: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¡Wow! Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús le dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo como lo que hiciste en Capernaum. Pero le digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Vemos claramente que el mismo Señor declara y comienza a hablarles a ellos de la Escritura que se habla de Él mismo. Poderoso.
Cuando hay alguien que tiene autoridad, cuando hay alguien que sabe lo que se está diciendo, tú claramente sabes que es verdad y que lo que está diciendo no es mentira. Jesucristo enseñó las Escrituras. Te hago una pregunta, siguiendo nuestro curso aquí, de este Aprende Adultos, Bible Engagement, Proyecto Compromiso Bíblico. ¿Cuáles fueron algunos maestros inolvidables que tuviste? ¿Y qué los hizo sobresalir? Tal vez tú escribes por ahí, pero ¿cuáles fueron a estos maestros que tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de algún maestro que tú dices, wow, yo me acuerdo de fulano, maestro López, maestro Mateo, maestro Díaz? Oye, yo no me puedo olvidar. Mire, yo tengo maestros que impactaron mi vida y definitivamente puedo decir que no son inolvidables. Yo tengo un maestro que me hizo pensar, y esa expresión, esa línea de diálogo que tuvo conmigo marcó mi vida. Era un buen maestro. Era un maestro de ciencia y era cristiano. By the way, era cristiano. Eso fue cuando yo estaba en mi escuela en la high school. Y este maestro que era de ciencia se llama el profesor Cantín. Y él me dijo, óyeme, él tenía, cuando terminaba sus clases, en su hora de almuerzo, él recibía estudiantes para hablar de la palabra de Dios. Él se quedaba en su salón y recibía estudiantes, y yo de vez en cuando iba donde él. Y él una vez me dijo, oye Boris, me hizo una pregunta trascendental en mi vida cuando yo estaba comenzando en el Evangelio. Y me dijo, hey Boris, te hago una pregunta. ¿Tú te consideras que eres un cristiano? Estaba comenzando yo, ¿verdad? Como joven en la iglesia. ¿Que eres un cristiano frío o eres un cristiano tibio? ¿O eres caliente? Dime, ¿cómo tú te ves? Y yo, ¿verdad? Queriéndomela salir del paso y querer contestar correctamente a mi profesor de ciencia, le dije, bueno, profesor, yo tengo que decirle que yo no, a este punto yo no puedo decir que yo estoy caliente, que wow, Boris, tú estás caliente, estás todo el tiempo. Pero le voy a decir una cosa, yo no puedo decir que estoy frío. No estoy frío. Entonces yo caigo en la categoría de tibio. Yo puedo decir que estoy tibio. Entonces yo lo dije con una confianza tremenda. Yo lo dije con una bien asertivo, tú sabes, yo soy tibio. Óyeme, y me fue a Apocalipsis y me enseñó el versículo que tú y yo sabemos cuál es. Bueno, en aquel momento yo no sabía, tú que eres cristiano, tal vez lo viene a tu mente claramente, pero en aquel momento, comenzando en el Evangelio, yo decía, yo soy tibio. Entonces me dijo, mira, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿What? Eso trastocó mi vida. Y yo, wow. Me quiso llevar al entendimiento. Que fue un profesor muy, conocía muy bien, sabía su materia. Era cristiano después y me enseñó, aparte de sus enseñanzas de biología, me enseñó tremenda porción. Definitivamente uno sabe, tal vez tú dices, hay maestros inolvidables que tú has tenido. Te hago una pregunta, ¿quién te enseñó primero la palabra de Dios? ¿La vida de esa persona te ayudó a confiar en la Biblia? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, tal vez tú que estás allá, algunos que están por ahí en línea, son gente de mucho tiempo en el Evangelio. Pero si tú te remontas a tus comienzos en el Evangelio, ¿quién te enseñó la palabra de Dios? Bueno, yo tengo dos maestros, dos personas importantes en mi vida. Cuando yo comencé en la iglesia Asamblea de Dios Antioquía, en Bayamón, fue donde yo acepté al Señor como mi exclusivo Salvador. Dos maestros, hoy por hoy, uno de ellos murió y uno de ellos todavía está vivo. Uno de ellos, el que todavía está vivo, se llama el hermano Guerrero. El hermano Guerrero, ese hermano de verdad está vivo y si está por ahí el hermano Guerrero, si me ha escuchado esas palabras y su hija, que a veces se conecta por ahí, escucha, yo agradezco al hermano Guerrero. El hermano Guerrero era un maestro de la palabra de Dios que me enseñó muchísimo con su energía, con su dinamismo, con su entusiasmo. Me conectó con la palabra de Dios, me hizo estar unido. Y el otro era el hermano Alicea. Un hermano Alicea, siempre le llamamos por su apellido, por el respeto, le llamamos hermano Guerrero o hermano Alicea. Y fueron personas que infundieron en mí una gran temor a la palabra de Dios a través de la enseñanza. Yo no sé cuál fue el tuyo, pero la realidad es que sus vidas, ¿verdad? Me ayudaron a confiar en la Biblia porque sus vidas daban fe de que vivían una vida en el Señor. Definitivamente en mi tiempo de juventud, cuando me enseñaron esa verdad. Eso es lo que conocía de ellos. Yo no conocía su vida íntima, no conocí su vida personal en aquel tiempo.
Después conocí más de ellos, pero definitivamente marcaron mi vida porque hablaban una verdad. Y yo quiero decirte que Jesús cumplió las Escrituras. Él cumplió la palabra del Señor. Jesús no solo enseñó la palabra de Dios, sino que demostró que la Biblia es verdad. Jesús leyó de Isaías, un libro escrito cientos de años antes de su nacimiento. Luego, Jesús explicó esas palabras que se referían a él. ¿Puedes imaginarte lo impresionante que habría sido eso? Los que oyeron a Jesús leer ese día solo lo conocían como el hijo de José, el carpintero. Pero Jesús relacionó su vida y una profecía con alrededor de 700 años de antigüedad. Declaró con audacia que es el Mesías, la palabra hebrea que significa ungido. La vida de Jesús evidencia que toda la palabra de Dios es verdad. Proverbios 39:5 dice: toda la palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. La palabra de Dios es verdadera. Y la evidencia de Jesucristo como maestro era la evidencia de la vida, de su demostración. Yo creo que una de las formas en que podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que alguien nos enseña que la palabra es verdad, la vivencia de esa palabra en la vida del que nos está enseñando. Por eso es importante que siempre nosotros reflejemos a Cristo, para que cuando nosotros enseñemos la palabra de Dios, pues pueda decir: wow, la palabra de Dios no solamente es verdad, lo veo en esta persona, es que la lleva, que la vive, que se camina su vida basado en esa palabra y sus actitudes son basadas en esa palabra. Te hago una pregunta. Además de leer la Escritura, Jesús sabía cómo aplicar su vida. La pregunta es: ¿por qué es importante aplicar la Escritura a nuestra vida? ¿Por qué tú crees que es importante aplicar lo que tú lees, lo que has escuchado durante años? ¿Por qué tú crees que es importante? ¿Será importante realmente el que tú que dices esto, aquello, el que le enseñas a tus hijos de la palabra, que tú la vivas? Claro que es importante, porque definitivamente es un reflejo de que tú crees lo que estás diciendo, crees entonces que es verdad y estás viviendo basado en esa verdad. Así que es importante que nosotros vivamos de acuerdo a lo que predicamos. Hay otros versículos que hablan acerca de esto. Pregunto: ¿de qué manera has experimentado promesas de Dios que se hicieron realidad en tu vida o en la vida de alguien que conoces después de esperar por años? Alguien conoces que después de esperar por tantos años esa palabra, esa manifestación de la promesa de Dios se cumplió. Puedes que seas tú que hay mucha gente por ahí que tiene mucho tiempo en el evangelio y puede decir: yo lo he visto, pastor, yo he visto la manifestación de las promesas de Dios en la vida de esta persona. Dios le ha dado, Dios ha declarado palabra de que van a tener un futuro prometedor, de que van a tener hijos cuando no podían tener hijos, y el Señor les dio hijos. Cuando no sabían lo que era ministerio, Dios les dijo: vas a ser ministro. O cuando Dios dijo: vas a ver esto cumplirse, y lo hemos visto. Cuando Dios dice: mira, tú recibirás sanidad, y vemos eso. Es poderoso cuando vemos que la verdad de las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. Jesús también nos enseña las verdades de Dios a través de las Escrituras. ¿Cómo nos las enseñó? El entendimiento que tenía Jesús de la palabra de Dios se ahondó por su compromiso de obedecerla y vivirla en su vida. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 declara: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Fue obediente a la palabra, a lo escrito, a lo declarado. A través de su obediencia, las promesas de las Escrituras cobraron vida con poder. Podemos aprender de su ejemplo. Cuando estamos por obedecer la Biblia, podemos entender y experimentar aún más la palabra de Dios, porque Jesús, al ser obediente al envío de Dios para la tierra, Él hizo que la palabra se cumpliese y se convirtiera en absoluta verdad. Cuando la Escritura en los tiempos anteriores dice: esto que yo estoy leyendo en Isaías se cumple, soy yo el testamento de ese versículo. Yo he venido para traer las buenas nuevas de salvación. En aquel tiempo, cuando nace en Jerusalén y dice: nacerá, al él venir y cumplir y obedecer, se hace cumplir esa palabra, se hace verdad. Y definitivamente nosotros hemos visto, como vimos en el video, la evidencia clara de que la Biblia es verdad a través de la evidencia física, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de las profecías, y podemos decir que definitivamente la Biblia es verdad, que es nuestro tema. Hoy estamos hablando de esto precisamente: la Biblia es verdad, sección número 2 del volumen número 1, así que estamos alineados.
La segunda de Timoteo 3, capítulo 14, versículo 17, un versículo que lo volvemos a repetir una y otra vez cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta carta a Timoteo, Pablo anima a su discípulo a enseñar las escrituras con autoridad. El apóstol alienta a Timoteo a vivir por lo que le enseñaron, según el Salmo 33:4. Salmo 33:4 dice: pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. La palabra de Dios es verdadera. Enfatizó la veracidad de la Biblia y dio testimonio de su origen divino. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es verdad, la Biblia es verdad, es inspiración de Dios. Si consideramos la Biblia como meras palabras humanas, sino como el consejo confiable de Dios, leerla sería una pérdida de tiempo. En cambio, la palabra inspirada de Dios nos ayuda a saber cuándo necesitamos corregir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Cuando hacemos cambios en obediencia a su corrección, tendremos una relación sana con Él. Creo definitivamente que la palabra de Dios no es meramente un texto de órdenes, ordenanzas o reglas, como dijimos en la sección número 1, sino que definitivamente hay que tomarla y aplicarla, y definitivamente cuando tú en obediencia haces corrección, tendrás una relación victoriosa y va a tener una vida más ordenada, más de recompensas increíbles, porque la Biblia habla de muchas recompensas a aquel que obedece la palabra de Dios. Claro que sí. Hay un versículo que para mí es el versículo favorito mío, que se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10, que habla que vivas la palabra de Dios, porque al seguir los mandatos del Dios dice, y entonces todo te saldrá bien. Y entonces todo te saldrá bien. O sea que si tú sigues los estatutos del Señor, a raíz de eso, entonces todo te saldrá bien. Y eso es maravilloso. Y cuando nos acogemos que es verdad, sus promesas son verdad, se va a cumplir todo eso. Pregunta: ¿la Escritura puede descubrir las faltas en nuestros pensamientos y acciones? ¿Cómo has experimentado esto al leer la palabra de Dios? Claro que sí. Descubre, porque la Biblia dice que penetra hasta lo profundo del tuétano de los huesos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que llega bien profundo, y que cuando tú la lees, como dice aquí, has experimentado al leer la Escritura las faltas, tus faltas en tus pensamientos y aún en tus acciones. Claro que sí, porque la Escritura revela tu condición. La Escritura te toca, la Escritura te enseña, te alerta. Te dice hello, hello, hello. ¿Qué estás haciendo? Míralo aquí. Ten cuidado. Definitivamente la palabra de Dios, que es verdad, trastoca tu corazón. ¿Qué cosa más poderosa que la voz de Dios diciéndote hello, hello, hello? Esto es así, esto es asado. Y te traspasa por el medio cuando tú sabes que eso es verdad. Pablo enseñó la palabra de Dios a Timoteo y le pidió que viviera por su enseñanza. ¿A quién puedes enseñarle la palabra de Dios? ¿A quién tú podrías enseñarle la palabra de Dios? Bueno, yo creo que de muchas maneras. Tú puedes enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? En el núcleo familiar. Si tú eres padre, pues definitivamente tienes una responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Si no tienes hijos que están pequeños, ya están adultos, pues si los hijos de tus hijos tienen hijos, entonces tú te conviertes en abuelo y tienes una responsabilidad de enseñársela a tus abuelos, a tus nietos. Pero realmente, si no cumples ninguna de esas dos, tienes una responsabilidad de vivir la palabra para que a través de tu vivencia otros vean en ti la palabra de Dios, y de esa manera tú enseñes la palabra del Señor. ¿Cómo yo le enseño, pastor? Bueno, tú le enseñas basado en tus respuestas a las situaciones de la vida. Ahí tú enseñas la palabra del Señor. La Biblia dice muchas veces y muchas ocasiones cómo conducirnos. Y ejemplos, tú puedes reaccionar a un evento de una manera en paz y bajar el tono de voz. Y estás recordando lo que la Escritura dice. Hello, la palabra blanda calma el furor. Y enseñas a otros la palabra de Dios a través de tus acciones. Entonces, sabes que hay que tener cuidado con el hablar más de la cuenta. Eso es un consejo de la Escritura para ti. Así que tú enseñas la palabra de Dios a otros a través de tu comportamiento. No necesariamente tienes que estar en este formato de enseñanza formal,
sino a través de tu comportamiento. Es más, te voy a decir algo. Para aquel que me está escuchando, te voy a decir algo. Tu vivencia de la palabra del Señor enseña más que un formato oficial detrás de un púlpito o de un lecture o de sentarte con un grupo. ¿Sabes por qué? Porque las veces que tienes la oportunidad de enseñar formalmente son más pocas comparadas con la vivencia y la enseñanza de vida que tú le puedes dar a esa persona a través del tiempo. ¿Por qué? Porque en mi caso, la gente me podrá escuchar 2, 3 horas un domingo, pero yo digo más a través de mi vivencia, a través de mi respuesta a la vida, que las 3 horas que puedo dar. Definitivamente. Y más a aquellas personas que definitivamente están conmigo y están conmigo todo el tiempo. No hay duda alguna, no hay duda alguna. Así que en reflexión, ¿verdad? Decimos, la Biblia es verdad, la Biblia es verdad. Cuando confiamos en algo, ajustamos nuestra conducta para reflejar esa confianza. Esa es buena. Cuando confiamos en algo, ajustamos nuestra conducta para reflejar esa confianza. Tenemos confianza que los ascensores nos llevarán a la parte superior o inferior de un edificio. Si viéramos que sale humo de ese ascensor, no nos subiríamos. Ya no confiamos en él. Modificamos nuestro comportamiento para reflejar la falta de confianza cuando entonces tomamos las escaleras. Lo mismo sucede con Dios y su palabra. Si nuestra confianza en Dios, que no evidencia un cambio, si nuestra confianza en Dios que no evidencia un cambio en nuestra conducta, en realidad no es confianza. Si nuestra confianza en Dios que no evidencia un cambio en nuestra conducta, en realidad no es confianza. Porque si tú dices que eso es verdad y confías en esa verdad, pero no hay una evidencia de cambio en tu vida, entonces tú estás diciendo que al final que lo que sabes de eso no es verdad porque no lo crees y no lo vives. Hello. El uso reiterado que Jesús hacía de las Escrituras demuestra la confianza que Él les daba. Demostramos que creemos que la palabra de Dios es verdad al manifestar ese mismo tipo de confianza. Cuando ponemos nuestra confianza en la genuina palabra de Dios, Él nos transformará al vivir nuestra vida en obediencia a ella. Te aseguro que vivirás una vida transformada cuando en obediencia vives la palabra del Señor. La gente me dice, ¿verdad? Yo siento en ocasiones el por qué la existencia del pastor en la Escritura, en la palabra de Dios, está incrustado en la visión de nuestra casa. Porque yo creo claramente en esa declaración, cuando uno confía y sabe que eso es verdad, esto va a transformar nuestra vida en una vida en plenitud. Holísticamente o totalitariamente, mi vida es transformada a través de la enseñanza y el conocer lo que Dios quiere para mi vida, a través de la primera manera de conocer lo que es la palabra de Dios. Yo llevo más de 35 años en el Evangelio. Yo conocí al Señor a la edad de 15 años. Haz el cálculo, 15 años. Conocí y acepté a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Antes yo tenía apreciación de las cosas espirituales, porque antes yo participaba de la Iglesia Católica. Pero conocí al Señor, acepté el sacrificio de la cruz de Calvario a la edad de 15 años. Y de ahí en adelante, hoy voy a cumplir 54 años de edad. Así que al cálculo matemático, creo que son casi 40 años en los cuales yo acepté al Señor y estoy viviendo. En 40 años he escuchado mucha palabra de Dios. He vivido a través de la Escritura, he participado en iglesias, siempre en asambleas de Dios. Y he aprendido mucho, he escuchado de adultos. Crecí en una iglesia de mayoría adultos, personas maduras ya en el Señor. Había un grupo de jóvenes, ¿verdad? En los cuales yo era uno de ellos, pero más estaba rodeado de personas adultas que continuamente hablaban de la palabra del Señor. En aquellos tiempos existía lo que era la escuela dominical. Hello, gente que sabe lo que es eso. La escuela dominical, donde el culto en la mañana, los domingos, era exclusivamente de enseñanza. Y tú regresabas en la noche para el culto evangelístico. Hello, mi gente que está por ahí. Y los domingos había que estar en la escuela dominical. Y ahí yo aprendí mucho formatos como estos de estudio, donde había preguntas y respuestas, donde había el librito de escuela dominical y
pero aprendimos muchísimo. Y a través de los 40 años que yo tengo, yo creo que hemos aprendido y me ha ayudado a transformar mi vida. Me ha ayudado a transformar mi vida de una manera tremenda. En el Salmo 33:4, ¿verdad? Que lo hemos leído ya, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Nos dice que podemos confiar en todo lo que Dios hace. A veces no entendemos por qué Dios hace lo que hace, pero la palabra de Dios nos dice que confiemos en Él de todas maneras. ¿Qué área de tu vida te cuesta más confiarle a Dios? ¿Tus finanzas, tu salud, tu futuro, tus relaciones? Hello. ¿Cuál de esas podrías tú decir, es difícil para mí confiarle al Señor mis finanzas? Porque soy muy controlador, o mi salud me es difícil, o mi futuro, no sé, las relaciones que tengo. Debemos confiar, porque dice el texto, debemos confiar en todo lo que Dios hace, porque Dios tiene todo en control. Definitivamente. Yo creo que la palabra de Dios es confiable. ¿Tú crees que la palabra de Dios es confiable? ¿Podrías tú decir, la palabra de Dios es confiable en mi vida? Yo creo que sí, que la palabra de Dios es confiable. La base de esta declaración, de estos versículos que estamos estudiando de la Biblia como relevante para mí, es la que se encuentra en 2 de Timoteo 3:14 al 17, que definitivamente lo hemos leído una y otra vez, cuando habla que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura es útil, definitivamente. Pero mira cómo dice el Salmo 119, 89 al 93. Poderoso, poderoso. Dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste la vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Alabado sea el Señor. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. No olvidemos los mandamientos. El tiempo y sus efectos no desgastan su palabra, porque es inalterable y es inmutable. Piensa en los diamantes que les tomó formarse, o en los árboles de más de 100 años que han permanecido con vida a través de las generaciones. La manera en que respetamos estas creaciones es muy distinta de la manera en que tratamos a una taza que es desechable. Las cosas que permanecen con el tiempo tienen más valor, y puesto que la palabra de Dios permanecerá para siempre, debemos estimarlas por sobre todas las cosas. La palabra de Dios es verdad, no solo en esta era, sino a través y más allá de todos los tiempos. Aprender su palabra durante nuestra vida nos permite descubrir cosas que llevaremos a la eternidad. ¿What? Si la palabra de Dios es por siempre, entonces el aprender cosas hoy de la palabra de Dios se llevarán con nosotros hacia la eternidad. Y las viviremos en la eternidad, porque hay palabras proféticas que se manifiestan en la eternidad. Y como son verdad, se manifestarán allí. Así que, ¿cómo tú tratas las cosas que perduran? Las damas, ¿cómo tú tratas el diamante que te regalaron? Un diamante que tú sabes que es valioso. Come on. ¿Cómo tú tratas un diamante que perdura si no tiene ninguna pérdida? Si tú lo dejas un diamante como solo, perdura eternamente, porque eso no se desgasta. ¿Cómo no entonces tener por alta estima lo que permanece para siempre, que es definitivamente la palabra de Dios y trasciende a la eternidad? Yo creo que entonces debemos tomar en cuenta esta verdad que es poderosa. La palabra de Dios es la verdad. Ese es el tema que estamos hablando hoy, que el tiempo se me va. La Biblia es verdad. Lo corrobora la misma Biblia. La Biblia es verdad. Vemos claramente cuando tú lees 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia en buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad
e irán tras los mitos. Pero tú debes mantenerte la mente clara en toda la situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¡Wow! Vendrán momentos y no sé si realmente estamos viviendo los trazos, porque definitivamente lo hemos estado viendo por mucho tiempo, los trazos de que la gente lo que quiere oír, lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Y van a haber momentos en eso. Y ahora mismo la gente cree, ¿verdad?, en sus propios criterios y dice todo es relativo. Por eso Pablo le dijo en años y años y años atrás, la realidad de que dedícate a las buenas noticias. No te apartes de ellas, predica esta palabra. Definitivamente. ¿Tú crees que ha habido un incremento en el engaño, en las cosas que ves y escuchas? Te pregunto, ¿tú crees que hay engaño en muchas cosas que ves y escuchas? Déjame decirte que sí lo hay. Hay mucho engaño. Hoy por hoy, hay que ser claro, hoy por hoy, ahora mismo hay oportunidad de estar aquí. Hay gente que está aquí conmigo, pero hay otra gente que está escuchando otras cosas. Porque hay plataformas ahora mismo ni votándolas. Hoy es miércoles, mitad de semana. Y definitivamente hay muchas opciones. Pero tenemos que tener cuidado en las opciones que nosotros escuchamos, porque hay gente que comienza a hablar palabras que agradan al oído, pero no son genuinas, sacadas de la palabra de Dios, y hay que tener cuidado con esas palabras. Ve a la Escritura, corrobora lo que se te está diciendo. Y primero, que al conocer la palabra, tú puedes inmediatamente detectar si eso está bien o mal. Pero si no la conoces totalmente, corrobórala, ve a la Escritura, ve a la voz de Dios, y tú verás y podrás discernir, porque hoy por hoy definitivamente hay muchas palabras que no son verdad. La palabra de Dios, escucha, es la norma de la verdad. La palabra de Dios es la norma de la verdad. Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 12, dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Porque ¿qué hacían? Ellos iban a la palabra a ver si Pablo y Silas decían lo que decía la Escritura. Hazlo cuando no estés claro, no estés seguro, hazlo y verás que podrás corroborar lo que te dicen, porque la verdad está en la palabra de Dios. La Biblia elogia a los creyentes de Berea porque no solo escucharon el mensaje de Pablo, sino que lo pusieron a prueba. Ellos buscaban en las Escrituras para ver si lo que él les había dicho era verdad. Aprendieron activamente la verdad a través de Pablo, pero solo aceptaron la verdad que pasó la prueba por la Escritura. Nosotros también debemos considerar cada enseñanza, creencia y pensamiento a la luz de la palabra de Dios antes de creerlo. Cualquier cosa que se oponga a la palabra de Dios no debe tener cabida en nuestra vida. ¿Me escuchaste? Cualquier cosa que se oponga a la palabra de Dios no debe tener cabida en nuestra vida. Por eso te digo, ten cuidado. Por eso es mi insistencia, ve a la Escritura. Por eso es mi insistencia en el estudio bíblico. Por eso es mi insistencia que ayer martes había un grupo estudiando la palabra. Por eso es mi insistencia hoy en este estudio sistemático de la palabra. Por eso es mi insistencia que escuches los viernes el mensaje de Dios. Por eso es mi insistencia que escuches un mensaje los jueves en el punto de oración. Por eso es mi insistencia que vayas los domingos a la iglesia y consistentemente recibas palabra de Dios. Amados, corrobora la verdad. Corrobora la verdad, definitivamente. ¿Cómo puedes escudriñar la palabra de Dios por tu cuenta después de escuchar mensajes o leer libros que explican la Biblia? ¿Cómo tú podrías corroborarlo? Fácilmente. Toma notas del mensaje. Yo invito a las iglesias a que tomen notas del mensaje, a que escriba sus puntos y que, ¿verdad? Porque a veces en el mensaje se habla rápido, se mencionan versículos rápidos. Ve, escribe, anota, escribe el mensaje de tu pastor y escribe los puntos y después revísalo en tu casa y diré, esto es la palabra, es consistente con lo que él dijo, eso es el versículo que dijo, está correcto, y corrobóralo. Escúchame, definitivamente la mejor verdad es la palabra de Dios. La mejor verdad es la palabra de Dios. Proverbios 30, 5 a 6, y el tiempo se me acaba. Proverbios 30, 5 a 6 dice: toda la palabra de Dios
demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Alaba. Conocer la palabra de Dios y confiar en ella nos protege. La Escritura nos advierte que el diablo viene a robar, matar y a destruir, según Juan 10:10. Pero tenemos protección contra sus actos destructivos. Quienes conocen las Escrituras no serán persuadidos fácilmente. Podemos resguardarnos en las promesas de sanidad y provisión de Dios, de su presencia y mucho más cuando tenemos y tengamos tiempos de dificultad. La Biblia nos ayuda a recordar que gozamos de protección cuando pasamos por dificultades. Si no la conocemos, su verdad no podrá sostenernos como escudo de protección delante de nosotros. Definitivamente la palabra de Dios es un escudo. Este escudo te protege contra los dardos de fuego del maligno, te protege contra el momento del robo del enemigo de tus pensamientos, te protege al tú conocer la verdad. Es un escudo que te sostiene de forma defensiva, está frente a ti, más que un escudo que está a tu lado, está frente a ti. No es un escudo que está al lado, es frente a ti para tu protección. Porque la Biblia, escúchame, la Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Estamos estudiando, ¿qué cosa? Aprende Adultos. Aprende Adultos es una serie del proyecto Compromiso Bíblico de las Asambleas de Dios, Bible Engagement. Es un proyecto que junto conmigo puedes participar con él a través de un app y tienes 5 días de devocionales hasta llegar a este momento. Cada vez, ¿verdad? Yo voy a través del proyecto y leo, comparto contigo, pero me gustaría que tú a la misma vez conmigo compartieras, vieras los versículos, corroboraras. Es una experiencia muy linda. Semana tras semana estaré contigo 1 hora y el tiempo se me va a través de este proyecto Aprende Adultos. Estamos hablando de las verdades fundamentales, varias de las verdades fundamentales que nosotros como Asamblea de Dios sabemos, y precisamente eso, vamos a aprender a través de este proyecto. Hoy fue la sección número 2 del volumen número 1, La Biblia es la verdad. ¿Cómo puede ser la Biblia relevante a mí? Espero que este proyecto sea de bendición a tu vida. Estará grabado en nuestra página de YouTube, Casa SLE. También estará en Facebook a través de una serie de videos. Busca nuestra página, el Santuario de las Escrituras. Estará grabado como parte de la serie Discipulado en sus huellas. ¿Para qué? Para que en un futuro la gente tú mismo puedas referir a otros. Hey, chequéate la serie del Pastor Dios, de Aprende, de las verdades fundamentales, cosas básicas que todos debemos saber. Se me fue el tiempo, amados. Yo quiero dar las gracias a los que estuvieron conmigo. Gracias por participar desde Puerto Rico hasta acá, hasta India se asomó por ahí. Gracias una vez más. Hey, like and share. Yo sé que, ¿verdad? En este momento tal vez no hay mucha la gente que está por ahí conectada, pero los que están conectados, like and share y que sea de bendición, ¿verdad? Obviamente en este momento hay muchas opciones que hay a este mundo, a este momento, porque es a mitad de semana y hay muchos cultos. Dado el caso que nuestro servicio no se puede dar a mitad de semana por la transición en que estamos, vamos a llegar a nuestra casa permanente. Alaba. Gracias por tu apoyo. Así que tenemos esta plataforma y vamos a seguir estudiando. Son 36 semanas que vamos a estar a través de este estudio Aprende. Ya está la sesión número 2. Gracias una vez más. Te bendigo con toda bendición espiritual. Deseo que tu corazón reciba la paz de Dios y que haya alegría y contentamiento. Recuérdate que la Biblia dice, gozaos. Yo otra vez os digo que os gocéis. Que tengas paz en tu corazón. La bendición de Dios para su pueblo a través de los sacerdotes habla de que la paz de Dios esté contigo. Así que te deseo paz en tu corazón y tranquilidad. Gracias una vez más. Aquellos, ¿verdad?, de nuestra casa, aquellos que tú conoces, dile, revísate esto. Date tiempo, date 1 hora y tú verás que va a ser de bendición a tu vida. Bueno, no para más, te dejo. Nuevamente, Aprende Adultos. Hoy con La Biblia es la verdad. Sección número 2 del volumen número 1 del proyecto de Aprende. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo, que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo siempre. Bendiciones, mi gente. Te veo la semana que viene.
Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en sllife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.